Norma ISO 30414, que es la norma ISO de recursos humanos, de gestión de recursos humanos y del desempeño de los recursos humanos, y la relación con People Analytics. ¿Qué vamos a tener acá? Vamos a tener que los últimos 2 o 3 años se está hablando muchísimo sobre lo que es People Analytics, ¿sí? Fundamentalmente en sus 4 etapas, en la etapa descriptiva, en la etapa predictiva y en la etapa prescriptiva, y en la historia para contar, como nos señalan los autores Pease, Beverly y Fitzsimmons. Y esto viene o data, como ven acá, de los años 2013. ¿Qué ocurrió? En realidad, a la analítica de las personas en las organizaciones siempre existió, ¿sí? Que lo hiciéramos o no lo hiciéramos, o que lo hiciéramos mejor o peor, era una cosa, pero tanto en una pyme con 2 personas o en una multinacional distribuida en 7 países, siempre estaba el control de las personas que ingresan, el que viene a trabajar, el que no viene a trabajar, si se tiene que hacer un parte especial, si está con licencia médica, y después el resto de las analíticas en la gestión de recursos humanos que están generalmente relacionadas a las capacidades de liderazgo, al retorno de la inversión en capacitación, etcétera, etcétera. ¿Qué fue lo que ocurrió o por qué surge esta ISO en el 2018? Como antecedente de esta ISO, tenemos algunas palabras que no las quiero dejar de mencionar, que era lo que nos decía Steve Jobs, que si supieses todos los días aquello que va a ocurrir mañana, podrías hacer cosas increíbles, podrías volverte increíblemente rico, y resulta que la mayoría de las personas ni siquiera sabe qué está pasando. Entonces, no se puede tomar una enorme ventaja simplemente descubriendo lo que sucedió ayer tan rápido como sea posible, ¿sí? Son una de los dichos para mí más importantes que hay. Y saber qué es lo que está ocurriendo en una organización y cómo estamos, ¿sí? Es una medida que es muy importante y poderlo poner en valor también. ¿Qué vamos a tener acá con esta ISO? Vamos a tener que toda organización, sea pública, privada, estatal, pequeña, pyme, necesita tener una misión, una visión, los valores, la cultura, los planes estratégicos que van a ser conocidos por las áreas. A veces se hace conocer el plan estratégico, no es lo ideal. Va a tener objetivos, metas corporativas, de rentabilidad y de propósito, planes de acción, políticas y ejes estratégicos, modelos de negocio, propuestas de valor, políticas de cada área, manifiestos, ¿sí? Ahora están muy de moda los manifiestos ante la inteligencia artificial que tienen las organizaciones porque se carece de normas. Todo lo que es el paraguas de la gobernanza de la inteligencia artificial o de la gobernanza de la organización, que son esas mejores prácticas, gobernanza, por supuesto, de recursos humanos, y la ISO 3414, que ya quedó un poco desactualizada a lo que es hoy el año 2024. Pero me parecía importante marcarles porque se está hablando mucho de lo que es el People Analytics o de la analítica de datos de las personas en las organizaciones, y con esta etapa descriptiva, predictiva y prescriptiva y la historia para contar, saber que de ahí a la incorporación de inteligencia artificial o a automatizar los procesos hay un paso que es muy, muy, muy corto. Estas palabras de Steve Jobs me parecían supinas o supremas, ¿sí? Saber lo que está ocurriendo para poder entonces mejorar. Recordemos que lo que no se mide no se mejora, ¿sí? Eso tengámoslo como base. Eh, ya estaba, son dichos recontra bien antiguos de Lord Kelvin: lo que no se mide no se mejora, lo que no se mejora se degrada. Y, por supuesto, el pronóstico y las predicciones y ajustar y estandarizar esas mediciones y ajustar las perspectivas, está todo muy relacionado a lo que es la estrategia de negocio y la estrategia de recursos humanos. Recordemos que la estrategia de recursos humanos, administración de personal, capital humano, lo que hace es alinearse a la estrategia del negocio. Y sepamos también que esta ISO 34414, que es del 2018, es una norma internacional que establece entonces las pautas para la gestión del capital humano en una organización. Fue publicada en el 2018 por ISO y establece entonces las pautas para la gestión del capital humano a nivel mundial. Tiene
algunos estándares importantes y otros que son un poquito más antiguos, que son los que se hicieron siempre. Y por supuesto, hay muchísimos más estándares que las organizaciones pueden implementar. Esto es a los fines, ya vamos a ver, de poder comparar las organizaciones unas con otras. Entonces, ¿a quién se aplica esta norma? Se aplica a toda organización, independientemente de su tamaño, tipo, ubicación geográfica. Es relevante para cualquier organización que quiera mejorar su desempeño en la gestión del capital humano, ya sea una empresa pública o privada, o una organización sin fines de lucro, o una institución gubernamental. Esta norma ofrece entonces varios beneficios para las organizaciones. Al implementar estas normas, las organizaciones pueden mejorar el desempeño de la gestión de capital humano, identificar las áreas que necesitan mejorar, establecer objetivos para lograr un mejor desempeño. Recordemos que diferenciar quién trabaja de quién no y pagar por el desempeño en la parte de compensaciones es fundamental. Establecer un marco de referencia para la medición y reporte del desempeño del capital humano, aumentar la satisfacción de los empleados y mejorar la reputación de la organización. ¿Cómo se implementa esta norma? Bueno, la implementación de esta norma tiene varios pasos, ¿sí? En principio hay que establecer un equipo, ¿sí? Que es importante establecer un equipo de implementación que tenga la responsabilidad de liderar la implementación de las normas, no solamente esta ISO, sino cualquier otra norma ISO dentro de una organización. Establecer un plan de implementación, es importante establecer un plan que establezca objetivos claros y un cronograma. Identificar los procesos claves. Es importante identificar los procesos claves que se verán afectados por la implementación de la norma y establecer los indicadores de desempeño. Es importante establecer indicadores de desempeño para poder medir el desempeño de la gestión de capital humano y, por supuesto, capacitar al personal en la implementación de la norma. ¿Qué tenemos en julio del 2017? Recordemos que el tema de las 4 etapas de la predictiva, prescriptiva, etapa descriptiva, predictiva y prescriptiva se venía utilizando hace muchísimo, pero en el año 2017, The Human Capital Management Group, que es un grupo de inversionistas institucionales, le realiza una petición a la SEC, que es la Comisión y Bolsa de Valores en Estados Unidos, para solicitar que sus compañías públicas con cotización en el NYSE o en el NACA divulguen las políticas y prácticas y desempeño en materia de gestión del capital humano. Entonces, la SEC acuerda considerarlo y en diciembre del 2018 publica una completa norma que indica a las empresas, grandes, medianas y pequeñas, cómo deben elaborar y publicar como anexo a su información financiera reportes de gestión del capital humano, ¿sí? Con acceso interno y externo. Y así nace entonces la ISO 34414. El nombre es Human Resource Management Guidelines por Internal y External Human Capital Reporting, y el fundamento es, la norma explica que la medición del capital humano facilita la habilidad para que la organización maneje su recurso más crítico, brindando una capacidad para que la misma cree valor sustentable en el largo plazo. Los objetivos es guiar este proceso de captura, medición, análisis, reporten de la información del capital humano, y los beneficios es estandarizar los indicadores para la comparación razonable entre una compañía y la otra, mejorar los procesos de gestión, proveer un marco que contribuya al análisis de la información financiera y no financiera, riesgos y valor sustentable, y crear reportes accesibles con información que sea transparente. Todo esto, ¿por qué? Porque tenemos que considerar que todo lo que es People Analytics está tomando otra dimensión hoy con todo lo que es el data mining y todas las técnicas diferentes de procesamiento de datos que hay. Y recordemos que en materia de trabajo, en todas partes del mundo es posible el tratamiento de los datos, ¿sí? Porque se trata en la mayoría de las legislaciones de la ejecución de un contrato. Así que en materia de datos está perfectamente permitido el tratamiento de datos en materia laboral en casi todas las legislaciones del mundo. Casi ninguna está prohibida. Sería imposible prohibirlo. ¿Qué se audita? La calidad de la información que se genera, lo que incluye la definición de los datos, el sistema de captura, la formulación de métricas con definición precisa de variables, el sistema y cadena de responsabilidades para elaborar los datos y esas métricas y reportes, los recursos analíticos involucrados en los procesos de formulación de las predicciones, correlaciones y relaciones de causales.
Y acá, en materia de correlaciones, tiene mucho que ver la inteligencia artificial. La generación de procesos de interpretación, de comunicación de los reportes que se presentan. Sí que hay una innumerable cantidad de ítems a preparar. Y hay dos aspectos relevantes: que las métricas se relacionen con la estrategia de la organización y sean valoradas por las otras organizaciones, que calculen igual, ahí se produce como una especie de benchmarking, con reportes anuales y contener información consistente y trazable que incluya generalmente 2 periodos previos, ¿sí? Existen, además, acuerdos sobre segmentaciones prioritarias y definidas de la misma manera, por ejemplo, por demografía, por jerarquía, por regiones. Eso es importante considerar a la hora de implementar una ISO. Y miremos ahora lo que pasa, ¿sí? Que todo lo que es People Analytics, cuando empiezo a utilizar inteligencia artificial y todo lo que es las tecnologías nuevas me lo toman como riesgosos, acá se consideran riesgos el hiring process, el proceso de selección, las capacidades de la gente, el proceso de sucesión y el proceso de management, o sea, la gestión del desempeño, el proceso de sucesión interna, las capacidades de la gente y todo lo que es el proceso de selección, que es lo que prácticamente está todo en lo que se viene en relaciones laborales algorítmicas, que lo tienen varias legislaciones, ya lo tiene Perú, lo tiene el IAC de este marzo 2024 en materia de inteligencia artificial. Entonces, el reporte sugiere un conjunto de numerosas métricas, informes de expertos, GRI y todo lo importante para la información financiera y no financiera, y establece 3 criterios para publicar esas métricas: que se explicite la fórmula de la métrica, que la presentación sea clara y simple y que contenga información del año y la comparativa de 2 años para atrás, ¿sí? Por ejemplo, la métrica tasa de dotación dividida por género, sería el headcount por género. Tomaríamos femenino, masculino, otros X y mediríamos el 2024 y los 2 años anteriores, 2023 y 2020. Esto tengámoslo presente porque todo lo que es materia ISO, ¿sí? Es bastante sencilla la norma y las métricas también son bastante sencillas. Hay muchas más métricas para implementar, hay muchísimas más, ¿sí? Ítems del reporte. Por ejemplo, ética y cumplimiento, la tasa de las personas que completaron los entrenamientos, el costo laboral, liderazgo, las calificaciones en liderazgo que brinda la encuesta de clima, la cultura, la tasa de compromiso que brinda la encuesta de clima. En materia de higiene, seguridad y bienestar, el tiempo perdido por accidentes, también podemos tomar el tiempo perdido por enfermedades, sí, ahí ya iríamos a la parte laboral, en el caso de Argentina, porque enfermedades y accidentes inculpables van por lo laboral, seguridad y higiene del trabajo va por lo que es accidente de trabajo, productividad, el ratio de EBIT por FTE, la selección, el ratio de 10 para cubrir una vacante, la rotación, la tasa de rotación voluntaria, el aprendizaje, el ratio de horas de entrenamiento por personas, las capacidades, personas con competencias a nivel requerido, el desempeño, la tasa de personas para alcanzar esos objetivos, el talento, la tasa de puestos críticos con sucesor identificado, la disponibilidad de la fuerza de trabajo, la tasa de ausentismo. Hay muchísimas más métricas, ¿sí? Hay miles y miles de métricas, inclusive hay muchas que son muchísimo más modernas. Estas serían las viejas, las clásicas, ¿sí? Y el objetivo es incrementar la tasa de compromiso, incrementar personas por competencias en nivel requerido, incrementar la tasa de personas que logran sus objetivos e incrementar la tasa de puestos críticos con sucesión. También está reducir la tasa de rotación voluntaria, ¿sí? Hay miles y miles de métricas que se pueden implementar. Pero bueno, lo ideal es que esas métricas puedan ser comparables entre una organización y otra y además en el proceso ISO podemos utilizar este proceso para elaborar nuestras propias métricas y hacer la comparación. Los primeros pasos antes de implementar es asegurar la consistencia de los datos, por supuesto comprar la norma, utilizar las métricas correctas, documentar la forma en que se mide y se produce la información, mantener registros históricos para hacer series de tiempo y conocer y poder contar una historia con los datos, generar un tablero confiable antes que lindo, ¿sí? Eso es muy, muy importante hoy porque hay muchos sistemas de visualización de tableros y
Por supuesto, en un segundo paso, asegurar la credibilidad de la información, consensuar con otras áreas, que es lo que resulta crucial para la organización, y llamar entonces a la organización IRAM para certificar, que sería el último paso. Recordemos que esta ISO tiene un paso descriptivo, tiene un paso predictivo y tiene un paso prescriptivo, ¿sí? En esta etapa, en la primera, en la descriptiva, revela y permite comprender la situación actual en materia de recursos humanos y descubrir patrones y tendencias. Y para eso utilizamos todos los reportes periódicos, los sistemas y procesos de automatización de análisis y visualización de la información y los tableros de comando. En lo que es el predictivo, está basada en las relaciones entre variables para encontrar respuestas a preguntas tales como si X o Y cambian, ¿cuánto puede cambiar Z? ¿Sí? El predictivo se utiliza, por ejemplo, para armar equipos de alto rendimiento. Sería un ejemplo. Y en cuanto a lo que es prescriptivo, esta etapa procura entonces ordenar la toma de decisiones, contribuyendo a la generación y a la selección de variantes que permiten determinar qué inversiones tendrán mayor nivel de retorno, de ROI o de RIOP. Implica trabajar en modelos de causaciones. ¿Cuál de las varias opciones de capacitación será la mejor para acelerar un proceso de aprendizaje? Por ejemplo, los jueves a la tarde ya se tiene estipulado que es el mejor momento, etcétera, etcétera. Y después trabajar en tener siempre mejores datos, ¿no? En el reporte, en la disciplina y en los proyectos. Sepamos que todo esto, todo lo que no se mide, les vuelvo a reiterar, como decía Lord Kelvin, todo lo que no se mide no se mejora y todo lo que no se mejora se degrada. Así que es fundamental poner en marcha esta norma o cualquier otro proceso parecido a esta norma. La relación con el People Analytics lo tienen, que el People Analytics ya viene desde los 80, viene desde el 2000, pero en este cuadro, ¿sí? Peace, Beverly Fitzenz lo desarrollan en el 2013 de una manera muy sencilla de entender y después se vino a estandarizar en la ISO algo que es muy, muy, muy parecido.